Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Ismael. Un gran placer poder hablar contigo. Te voy a presentar a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Yolanda Merino, que es una activista cultural española con gran pasión por libros y la escritura. Y hoy vamos a hablar de 12 hombres en pugna. También en Europa se le dice 12 hombres sin piedad. Una película dirigida por Sidney Lumet en 1957 y protagonizada por Henry Fonda, entre otros. Es considerada uno de los grandes clásicos del cine. Y Yolanda, ¿qué es lo que más te impresionó de 12 hombres en pugna? Bueno, Ismael, me sorprendió y me sigue sorprendiendo la pasividad con la que 12 hombres, excepto uno, que está protagonizado por Henry Fonda, se reúnen en una sala para deliberar sin analizar los hechos de un chico al que se le puede condenar a la silla eléctrica. Entonces, en este film veremos cómo los componentes del jurado admiten la culpabilidad de una persona del que depende su vida sin pensarlo. A mí esto me sorprende bastante. Hay que decir que es una película actual, en tiempo real, en un ambiente claustrofóbico, ya que la película se desarrolla en una sala cerrada, cargada de humo, y apenas nos deja respirar, o sea que somos como un jurado más dentro de esta película. Por hablar brevemente simplemente del director, nada, unos segundines, decir que Sidney Lumet, voy a destacar que fue un progresista liberal que intentaba lanzar mensajes acerca de la realidad y la posibilidad de la duda, algo de lo que no puedo estar más de acuerdo, y bueno, en esta película forma parte ya de mis películas imprescindibles sobre el sistema judicial. A mí me impactó muchísimo a día de hoy y vamos que me sigue impactando tiempo atrás después de haberla visto, sobre todo por la reflexión y por la irresponsabilidad que tienen las palabras cuando éstas no se toman en serio. De eso nos habla también esta película. Es una radiografía de la condición humana y de qué manera los prejuicios, el odio, la venganza o cualquier adjetivo similar pueden adoptar una posición de poder, ya sea discriminatorio, ideológico, político, económico, etc. Al fin y al cabo, no es solamente una película jurídica, sino también un análisis crítico para comprender la importancia que tiene el tomarse las situaciones, sean las que sea, a la ligera, y mucho menos cuando se trata de tomar asuntos importantes, o sea, unos asuntos que a día de hoy nos siguen inquietando en algunos casos por la falta de eficacia, lo estamos viendo en algunos casos ahora mismo. Así que desde luego esta película es un alegato a favor a la palabra y la honradez cuando se aplican en personas adecuadas. Eso es lo que puedo decir así brevemente sobre la película y sobre lo que me ha impresionado, Ismael. Y bueno, ahí hay muy buenos actores, ¿no? El más famoso, indudablemente, es Henry Fonda. ¿Qué te pareció la actuación de Henry Fonda, que además que es el principal protagonista dentro de esos 12 hombres? Sí, Henry Fonda es el jurado número 8, el que compone el jurado número 8. Bueno, pues la actuación de Henry Fonda me parece magnífica. O sea, como en todos sus papeles, siempre es una persona que que nos hace ver que es honesto, que es justo. Bueno, y en esta película pues no se queda atrás. Entonces, bueno, es magnífica y también muy valiente, porque se enfrenta a 11 hombres completamente solo, siendo el único de los jurados que no levanta la mano a favor de la culpabilidad del chico. Le entra una duda razonable y no sabe si es culpable o inocente, y está dispuesto a un diálogo para analizar a conciencia el evitar a la silla eléctrica o no al joven de 18 años, que es un joven que es inmigrante, que la vida no le ha tratado nada bien y que, bueno, que ha recibido palizas por parte de su padre, ¿no? Entonces, bueno, recordemos un poco las palabras del juez al principio de la película, con esa cámara que está ahí colocada justo enfrente, como que estamos nosotros dentro de esa sala, y dice: ahora deberán reflexionar para intentar separar lo real de lo injusto. Un hombre ha muerto y la vida de otro está en juego. Entonces, ahí Henry Fonda se queda asombrado cuando ve que todos levantan la mano y no tienen absolutamente ninguna duda, cuando todos saben que la decisión debe ser formada por unanimidad.
y en el caso de que todos encuentren al chico culpable, el tribunal no tendrá ninguna clemencia y la sentencia de muerte será ineludible. Al parecer, Fonda es el único que entiende esta gran responsabilidad, mientras que los demás pasan de replantearse absolutamente nada. O sea, vemos como en este jurado hay de todo. Algunos se quejan del calor que hace encerrados allí en uno de los días más calurosos del año, otros hablan de negocios, no falta quien hace un chiste, lee el periódico o está preocupado de asistir al partido de béisbol de las 8 de la tarde, entre otros comentarios racistas que también se escuchan en esta película. O sea que todos tienen prisa, a excepción de Fonda. Por lo tanto, van levantando la mano sin pensar para llegar todos a la unanimidad y acabar con el asunto cuanto antes. Pero ahí está nuestro querido jurado número 8, leal y justo, que está dispuesto a un diálogo para analizar a conciencia las dudas del caso, ya que ha visto como todo está en contra del chico y tiene la impresión de que la defensa no ha llevado a cabo el interrogatorio de forma exhaustiva, sino que ha pasado por alto algunos detalles. Aquí hace de abogado justo, poniéndose un poco en la piel, poniéndose bastante en la piel del joven, y les dice a los 11 hombres que componen ese jurado que él habría pedido otro abogado porque si en un juicio está mi vida en juego, quiero que mi abogado haga pedazos a los testigos de la acusación, o al menos que lo intente, porque ve como aquí el abogado del chico ni siquiera intenta nada y da por hecho la culpabilidad del joven, ¿no? Entonces, bueno, es curioso también este otro dato. Vemos que el único que está realmente preocupado es Fonda y lanza sus dudas al resto de si los testigos que son la base de la acusación puedan estar equivocados con esto. Lo que quiere conseguir es que mediten y vuelvan a votar, esta vez con criterio, porque es necesario que lo hagan con criterio, ya que anteriormente lo único que lo han hecho es deprisa y cuanto antes, ya te digo, largarse de ahí. Así que todos han escuchado a los dos testimonios, la de un anciano que asegura haber escuchado al chico gritar a su padre "te mataré" desde su ventana, y el segundo testigo es una mujer que asegura haber visto también desde su ventana cómo el chico apuñala a su padre. Hay que decir que los dos testigos viven en el mismo barrio, marginal, un barrio donde los gritos y discusiones sean frecuentes y en esa zona pasa el tren continuamente, lo que puede indicar que los testimonios no sean del todo muy convincentes. Entonces, a partir de este momento todo cambiará en esa sala y se comienza a analizar algunas contradicciones hasta conseguir que todos voten inocente. Bueno, esos son los problemas del sistema de jurado, y eso es una de las, es decir, de las críticas solapadas que hace 60 años esta película, ¿no? Que trata la película de Sidney Lumet, ¿no? Imagina, la mayoría de la gente está en lo que le interesa y eso es normal en muchas situaciones de la vida, ¿no? Cada cual está en lo que le interesa y no en lo bueno. No se le puede pedir mucho más. No realmente importante. Sí, claro. Entonces, pero bueno, es una película que después de 60 años sigue viéndose como clásica porque ese sistema sigue aquí en Estados Unidos, sigue existiendo, ¿no? El abogado de oficio, imagínate. El abogado de oficio, los abogados criminalistas cobran millones de dólares, millones, ¿entiendes? Un abogado de oficio lo que gana es una bobería y no lo puede coger muy a pecho entonces tampoco el trabajo, ¿no? No sé, la cuestión. Y el abogado de oficio y el abogado de oficio además es un abogado que no tiene nada que ver en muchos casos con el tema que se va a tratar. Bueno, por lo menos aquí en España es así. Un abogado de oficio, si tú coges un abogado de oficio, te puede tocar un abogado que lleve otros temas, pero que va a defender el que te toque a ti sin ser algo que él lleve, en realidad. Quiero decir. Sí, una cuestión criminal, ¿no? En España es así. Aquí el abogado de oficio hay para casos criminales, ¿no? Más especializados. Pero de todas formas, para esos casos.
hay una gran diferencia entre lo que gana el abogado profesional que el abogado de oficio, ¿no? Entonces, imagínate, si tú tienes la plata, pues conseguir media docena de abogados de primera, es decir, de primera línea. Si no la tienes, como el pobre muchacho este, pues bueno, coge su abogado de oficio, que tampoco la coge muy a pecho, ¿no? Y esa es la triste realidad. Pero óyeme, pero qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, qué pena, ¿no? Digo, porque aunque sea un abogado de oficio, no deja de ser un abogado y no deja de ser un representante de la justicia y bueno, es una lástima que eso suceda. Claro, pero sucede. Pero bueno, oye, ¿qué escena de la película te gustó más, te impresionó más? Bueno, Ismael, son muchas, pero las que más me han gustado, te voy a decir, por ejemplo, el momento en el que Henry Fonda saca de su bolsillo una navaja idéntica a la que tienen custodiada como prueba del delito. Una navaja que, según afirmó el dueño de la tienda, era única y no tenía ninguna más, excepto esa que le vendió al chico. Curioso también, ¿verdad? En ese momento Fonda pasa a convertirse en alguien convincente y más firme ante su idea de defender la presunción de inocencia. Se convierte en un líder, poco a poco, al que irán siguiendo el resto de representantes del jurado, que irán planteándose observaciones importantes, hasta que a mí esta escena, en el momento en el que clava la navaja junto a la navaja que está custodiada en la mesa, tiene muchísima fuerza, está cargada de mucha tensión y para mí yo creo que es una escena muy reveladora para el resto del jurado, que ya te digo que tenían alguna duda, pero no muchas. En ese momento ya muchos ya la tienen. Entonces, bueno, esa es una escena que para mí me gusta bastante. Otra escena también muy interesante es la que se produce en el momento en el que intentan representar cómo pudo cometerse el apuñalamiento, para lo que Henry Fonda se ofrece como voluntario ante su máximo oponente en cuanto a la visión de los hechos, y con el que anteriormente ha tenido un desagradable enfrentamiento. Interpretado por Lee J. Cobb, que se trata de un hombre dolido y enemistado con su propio hijo, colmado de un tóxico orgulloso, vamos, es muy orgulloso y con mucho odio, que le lleva a ser muy contundente, a creer en la inocencia, vamos, que no se lo puede ni imaginar que ese chico sea inocente. Y bueno, es un hombre que ya te digo que hace 2 años que no ve a su hijo, que ha tenido ahí también algún tipo de mucho caso, ¿no? Que realmente es el que hace un análisis exhaustivo acerca de por qué el anciano que testifica lo hace, no porque tenga un motivo, sino porque lo que quiere este anciano es llamar la atención y sentirse importante. Entonces, para él, testificar en un juicio es sentirse importante, ¿no? Entonces, bueno, hay unas varias observaciones que luego él no se va a quedar atrás, ese señor, ese señor mayor jubilado no se va a quedar atrás y va a decir cosas muy importantes en esa sala en la que están reunidos. Eso me impactó, me llamó la atención y te quedas un poco pensando, ¿no? Como en la vida real, como el más sabio, además, porque es el señor mayor, como son las personas mayores, que son las más sabias, como a veces no se les hace el caso que se merecen, cuando se les debería hacer muchísimo más caso, ¿no? Por esa observación que tienen de la vida. Entonces, bueno, esa es una manera una manera que a mí me sobrecoge también en la película. Y también, bueno, hay partes del jurado que han vivido pues en una zona complicada, que han sido, pues hay uno que ha sido inmigrante, que también es un poco mirado así como por encima por el resto de algunos de los que componen el jurado por ser inmigrante, porque hay mucho tema de racismo también en ese jurado, ¿no? Hay algunos de ellos que son bastante racistas
Y entonces, bueno, como poco a poco todo eso se va desarrollando en la película, cómo nos vamos metiendo todos en ese papel y vamos comprobando cómo todos los que opinaban de una manera acaban opinando de otra, gracias a esa duda razonable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente es una película que de verdad que hay que analizar y ahora de verdad que tenemos tanto tiempo para estar en casa, sí que aconsejo que vean 12 hombres sin piedad, porque es una película que ya te digo que es de un análisis y de una, vamos, es casi como una película de tesis, además, podríamos decir, que la puedes ver, parar de vez en cuando, la paras, la vuelves a ver para atrás, observas esta pregunta, cómo ha sido la respuesta. Es una película que realmente es maravillosa. Entonces yo creo que también de alguna manera, aunque sí que vuelvo a decir que es una película jurídica y que bueno, que habla sobre todo, como bien has dicho tú antes, de cómo se procede, cómo es el sistema judicial, también, y como he dicho anteriormente en la entrevista, se habla de muchas otras cosas más. Es decir, que no solamente podemos enfocar esta película como una película jurídica, aunque sí que lo es, por supuesto que lo es, pero bueno, si la analizamos punto por punto, nos damos cuenta que encontramos una riqueza mucho más allá de lo que es el sistema jurídico. Por lo menos, ya te digo, a mí la he visto ya hace, ya te digo, yo no sé si hace 5 años, más o menos aproximadamente, que fue la primera vez que la vi, y ahora que la he vuelto a recordar hace unos días, le he sacado muchísimas más cosas que antes no veía, y a lo mejor ahora pues empiezo a encajar más las cosas y me empieza a cuadrar mucho más esta película. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante que la vean. Ahora, como todos tenemos Netflix, quien no tiene Netflix tiene internet, quien no tiene internet tiene acceso a muchas de las páginas que son gratuitas, y esta película se puede ver gratis, completamente en YouTube. Han hecho además se hizo hace ya muchos años 12 hombres sin piedad en Estudio 1, que es una versión española que de verdad no desmerece en absoluto a esta otra película. Entonces, bueno, que de verdad que la aconsejo y que la vean, porque realmente se van a quedar sorprendidos cómo simplemente en una habitación, encerrados entre 4 paredes, se puedan sacar y se puedan deliberar tantas cosas y se pueda analizar tanto. Yo, para mí, ya la tengo de mis preferidas, Ismael. Ya la tengo aquí anotada como mis preferidas del cine, entre muchas otras. Pero vamos, esta de verdad que es una maravilla. Claro, es un clásico, por eso se ha mantenido, es decir, 60 años. Es decir, y yo la he visto unas cuantas veces, te voy a decir, porque eso se pasaba, en Cuba se pasaba por la televisión. Entonces, ya eran esas películas ya antiguas que tú las pasas, los clásicos, ¿no? Se pasaban por la... Sí, porque era un programa televisivo realmente. Sí, y luego lo llevó al cine. Claro. Entonces, indudablemente, bueno, es una película que siempre merece la pena verla y verla y verla. Yolanda, oye, te agradezco. Una de reflexiones. Sí. Te agradezco mucho tu colaboración aquí en este programa hoy, que nos ha hablado de esta película tan prodigiosa, 12 hombres en pugna. Bueno, y esperamos seguirnos viendo y siguiendo hablando de cine. Muy buenas tardes. Eso está hecho, Ismael. Buenas tardes. Bye bye.